Buenos días, papitos. ¿Cómo han estado? Mi nombre es Liliana Monsalve. Soy enfermera del Departamento de Ginecología. Buenos días, Buenos enfermera. días. Muy bien, acá interesados en conocer el proceso formativo de nuestro bebé. Claro que sí, para eso estamos acá reunidos. Para ello nos va a ayudar la enfermera Diana, se las presento. Entre las dos les contaremos cómo sucede este proceso. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Diana Reyes. Soy la enfermera encargada del día de hoy del servicio de ginecología y les explicaré todo el proceso de formación de su bebé desde la fecundación hasta el día del parto. Así que comencemos. Todo se originó en el momento que ustedes decidieron estar juntos sexualmente sin protección, donde el papá, don Antonio, aportó el gameto masculino, el espermatozoide, y la mamá, doña Lucila, el gameto femenino, el óvulo. Cada uno afluye con una carga genética, la cual nos definirá los rasgos físicos y lo que no podemos ver de su bebé. Sin embargo, les mostraré lo que científicamente pasa desde el laboratorio de la fecundación. En cada ciclo menstrual normal de la mujer, un óvulo se desprende de los ovarios unos 14 días después de la última menstruación. La liberación del óvulo se denomina ovulación. Este óvulo se suelto se dirige hacia el extremo de una de las dos trompas de falopio, caracterizadas por tener forma de embudo. Durante la ovulación, el moco del cuello uterino se vuelve más fluido y elástico, de forma que los espermatozoides pueden entrar en el útero. Ya dentro del útero, las células continúan dividiéndose y se convierten en una bola hueca denominada blastocito. El blastocisto se implanta en la pared del útero al cabo de unos 6 días después de la fecundación. Una vez al mes, un óvulo se desprende de un ovario y entra en una trompa de falopio. Después del coito, el esperma se desplaza desde la vagina por el cuello uterino y por el útero hasta la trompa de falopio, donde el espermatozoide fecunda al óvulo. El óvulo fecundado se divide varias veces mientras se desplaza por una trompa de falopio hasta llegar al útero. En primer lugar, el cigoto se divide y se convierte en una mórula. Luego se convierte en un blastocito. Dentro del útero, el blastocito se implanta en la pared uterina, donde se transforma un embrión unido a una placenta rodeada de membranas llenas de líquido. Transcurridos unos 6 días después de la fecundación, el blastocito se adhiere al revestimiento interno del útero, por lo general cerca de la parte superior. Este proceso, denominado implantación, se completa alrededor del día 9 o 10. La pared del blastocito tiene un grosor de una célula, excepto en una zona, en la que equivale 3 o 4 células. En esta zona engrosada, las células internas se convierten en un embrión, mientras que las externas penetran en la pared del útero y se transforman en la placenta. La placenta produce varias hormonas necesarias para mantener el embarazo. Por ejemplo, produce la hormona gonadotropina coriónica humana, la cual evita que los ovarios liberen más óvulos y los estimula para segregar estrógeno y progesterona de forma continua. La placenta también transporta oxígeno y nutrientes de la madre al feto y materiales de desecho del feto a la madre. Algunas células de la placenta se convierten en la capa externa de las membranas alrededor del blastocisto en desarrollo. Otras células se desarrollan en una capa interna de las membranas que forman un saco amniótico. Cuando se forma el saco alrededor del día 10 o 12, el blastocisto ya se considera un embrión. Este se llena de un líquido claro, es el líquido amniótico, y se expande para envolver al embrión en desarrollo que flota en su interior. Diana continuará con la siguiente etapa. Claro que sí. Bueno, papitos, la siguiente etapa evolutiva corresponde al embrión, que se desarrolla en el interior del saco amniótico, bajo el revestimiento del útero. En un lado, esta fase se caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo. La mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor
de 3 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 5 semanas del embarazo, porque los médicos datan el embarazo desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer, que suele ser por lo general unas 2 semanas antes de la fecundación. En este momento el embrión se alarga y empieza a entreverse una forma humana. Poco después comienza a desarrollarse la zona que se convertirá en el cerebro y en la médula espinal. El corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse en torno al día 16. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20 y el día 21. En el día 21 aparecen los primeros glóbulos rojos. Los vasos sanguíneos continúan desarrollándose en el embrión y en la placenta. Casi todos los órganos terminan de formarse unas 10 semanas después de la fecundación. Eso equivale a 12 semanas de embarazo. Las excepciones son el encéfalo y la médula espinal, que siguen formándose y madurando durante todo el embarazo. La mayoría de las malformaciones tienen lugar durante el periodo de formación de los órganos, cuando el embrión es más sensible a los efectos de fármacos, radiaciones y virus. Por lo tanto, usted, mamita Lucila, no debe recibir vacunas con virus activos ni tomar ningún medicamento durante este periodo, a no ser que sean necesarios para su salud. A las 8 semanas de embarazo, la placenta y el feto llevan 6 semanas de desarrollo. La placenta forma diminutas proyecciones pilosas que se extienden hacia el interior de la pared uterina. En estas vellosidades se desarrollarán los vasos sanguíneos del embrión, que pasan por el cordón umbilical hasta la placenta. Una membrana fina separa la sangre del embrión en las vellosidades de la sangre de la madre, que fluye en el espacio que rodea dichas vellosidades. Esta disposición permite lo siguiente: el intercambio de los materiales entre la sangre de doña Lucila y la de su bebé, la del embrión, y evita que el sistema inmunitario de la madre ataque al embrión, porque los anticuerpos de la madre son demasiado grandes para atravesar la membrana. El embrión flota en el líquido amniótico que se almacena en un saco amniótico. El líquido amniótico cumple las siguientes funciones: ofrece un espacio en el que el embrión puede crecer libremente y contribuye a proteger el embrión de las lesiones. El saco amniótico es fuerte y elástico. Claro que sí, Diana, se los contaré por grupo de semanas. Durante la semana 21 a 25 se produce un incremento sustancial del peso corporal y el feto está mejor proporcionado. La piel suele estar arrugada y es más translúcida, especialmente durante la primera parte de este periodo. Tiene un color rosado o rojo, debido a que la sangre que discurre a través de los capilares es visible. Hacia la semana 21 se inician los movimientos oculares rápidos y se han observado respuestas de sobresalto con parpadeo a las 22 y 23 semanas. Las células epiteliales secretoras de las paredes intraalveolares de los pulmones comienzan a secretar un material líquido que actúa en la superficie y que mantiene la permeabilidad de los alvéolos pulmonares en fase de desarrollo. Las uñas aparecen hacia la semana 24. A pesar de que un feto nació prematuramente entre las 22 y las 25 semanas, puede sobrevivir si recibe cuidados intensivos. También puede fallecer debido a la inmadurez del sistema respiratorio. En los lactantes nacidos antes de la semana 26 de gestación hay un riesgo elevado de discapacidad por inmadurez nerviosa. Durante la semana 26 a 29, si el parto prematuro tiene lugar durante este periodo, es habitual que el feto sobreviva siempre y cuando reciba cuidados intensivos. Los pulmones y la vascularización pulmonar se han desarrollado en grado suficiente como para permitir un intercambio adecuado de gases. Por otra parte, el sistema nervioso... Bueno, papitos, este proceso que les acabé de explicar está dividido en fases, que es la fecundación, la segmentación, la compactación y la implantación, que ya les iré a explicar. Bueno, queridos padres, esperamos que esta explicación que hicimos con mi compañera haya sido de gran utilidad para ustedes y la información les haya quedado más clara. Muchas gracias, enfermera. Ya todo es más claro y no quedo más que esperar el momento de tener a mi bebé entre mis brazos. Mamita, ha sido todo un placer. Acá te esperamos para los controles prenatales y hacer un correcto seguimiento de tu embarazo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Los ovocitos son producidos por los ovarios y después expulsados de este órgano durante la ovulación. Las fimbrias de las trompas uterinas desplazan el ovocito hacia la ampolla, en donde puede ser fecundado. Los espermatozoides son producidos en los testículos, la espermatogénesis, y almacenados en el epididimo. La eyaculación del semen se da lugar al depósito de billones de espermatozoides en la vagina. Varios cientos de espermatozoides atraviesan el útero y alcanzan las trompas uterinas.
El proceso de fecundación va a tener grandes cambios en sus etapas iniciales, durante las cuales el ovocito secundario, al fusionarse con el espermatozoide, generará un cigoto. Esto ocurrirá al interior de la ampolla de la trompa uterina, la zona más distal. En esta unión tenemos 4 etapas. La primera es la penetración de la corona radiada. La segunda, penetración de la zona pelúcida. La tercera, fusión de membranas. Y la cuarta, la fusión del núcleo y formación del cigoto. Con el pasar de las horas, este cigoto sufrirá una serie de divisiones mediante la mitosis, lo cual recibe el nombre de segmentación, la cual está compuesta de 3 fases, donde cada división será el doble de la anterior, dando como resultado el blastómero. La compactación hace referencia a la unión de 16 blastómeros para generar la mórula. Poco tiempo después de la entrada de la mórula en el útero, aproximadamente 4 días después de la fecundación, aparece en su interior un espacio relleno de líquido, el blastocele. El líquido atraviesa la zona pelúcida procedente de la cavidad uterina y forma este espacio. A medida que aumenta la cantidad de líquido en el blastocele, separa los blastómeros en 2 zonas. Una capa celular externa delgada, el trofoblasto, que origina la parte embrionaria correspondiente a la placenta. Un grupo de blastómeros localizados centralmente, el embrioblasto, que da lugar al embrión. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio endometrial, en general mediante la zona adyacente al polo embrionario. Tan pronto como se une al epitelio endometrial, el trofoblasto prolifera con rapidez y se diferencia en 2 capas. Una capa interna de citotrofoblasto, una capa externa de sincitio trofoblasto, constituida por una masa protoplasmática multinucleada en la que no se disciernen los límites celulares. A medida que se produce la implantación del blastocisto, se dan cambios morfológicos en el embrioblasto, que dan lugar a un disco embrionario bilaminar, constituido por epiblasto y por hipoblasto. El disco embrionario da origen a las 3 capas germinales que forman los tejidos y órganos del embrión. Las estructuras extraembrionales que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, el amnios, la vesícula umbilical o saco vitelino, el tallo de conexión y el saco coriónico. A medida que se implanta el blastocisto, aumenta la cantidad de trofoblasto que establece contacto con el endometrio, al tiempo que el propio blastocisto se diferencia en 2 capas. Una capa interna denominada citotrofoblasto, que presenta actividad mitótica y que origina la formación de células nuevas que migran hacia la masa cada vez mayor de sincitiotrofoblasto, en donde se fusionan con pérdida de sus membranas celulares. El sincitiotrofoblasto, una masa multinucleada que muestra expansión rápida y en la que no pueden discernirse los límites celulares. Con la gastrulación se origina el disco germinativo trilaminar, el cual dará comienzo a los diferentes tejidos del embrión, como son el ectodermo embrionario, origina la epidermis, los sistemas nervioso central y periférico, los ojos y los oídos internos, también origina la formación de las células de la cresta neural y a través de ellas muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. El endodermo embrionario es el origen de los revestimientos epiteliales de los tractos respiratorio, alimentario, gastrointestinal o digestivo, incluyendo las glándulas que se abren hacia el interior del tracto gastrointestinal y las células glandulares de los órganos asociados como el hígado y el páncreas. El mesodermo embrionario da lugar a los músculos esqueléticos, las células de la sangre y los revestimientos de los vasos sanguíneos, el músculo liso visceral, los revestimientos serosos de todas las cavidades corporales, los conductos y los órganos de los sistemas reproductor y excretor, y la mayor parte del sistema cardiovascular. En el tronco es el origen de todos los tejidos conjuntivos, incluyendo el cartílago, los huesos, los tendones, los ligamentos, la dermis y el estromo, tejido conjuntivo de los órganos internos. Después de este tiempo se forman los órganos y se inicia la etapa de desarrollo de crecimiento.